De la parte primera del capítulo primero, que hacíamos una lectura, me habían quedado pendientes dos párrafos que por razones de espacio no pude completar. Me pareció que no hacía falta hacer un segundo video de la primera parte, así que completamos esos dos párrafos correspondientes a la primera parte del capítulo primero. Se sitúan igualmente en el siglo II dos escritos anónimos, durante mucho tiempo atribuidos erróneamente a Justino. El discurso a los griegos, cuya inspiración general se aproximaría más a la de Tasiano, porque en él se condena en bloque la cultura griega y una exhortación a los griegos, que insiste sobre el tema de las apropiaciones que los filósofos hicieron de los textos de la Biblia, en la cual está contenida toda la verdad. Merece lugar aparte el breve trabajo de Hermias, de tipo muy diferente, que de ordinario se designa con el título de Burla de los filósofos, Irricio Philosophorum, pero cuyo título exacto debería ser Burla de los filósofos de fuera. El filósofo de dentro es pues él mismo, un cristiano que, volviendo después de Tasiano y de Teófilo al tema de las contradicciones de los filósofos, levanta toda su obra sobre estos fundamentos. Puede conservarse este título tradicional para designar un tema apologético del que los pensadores cristianos hicieron frecuente uso, establecer una oposición entre la confusión e incoherencia de las conclusiones a que conduce la razón abandonada a sus propios recursos y la perfecta unidad de todas las doctrinas de la fe. Los apologistas del siglo II no se preocuparon nunca de construir sistemas filosóficos, mas no por ello interesa menos directamente su obra a la historia de la filosofía. Nos enseña, en primer lugar, qué problemas debían atraer más tarde la atención de los filósofos cristianos: Dios, la creación, el hombre considerado en su naturaleza y en sus fines. En ellos vemos además cómo ha obrado sobre la filosofía la acción del cristianismo. La nueva fe impuso inmediatamente cambios masivos de perspectiva, cuya previa aceptación motivó después su interpretación filosófica. No se pasó del universo griego al universo cristiano por vía de evolución continua. Más bien, se tiene la impresión de que el universo griego se derrumbó súbitamente en el espíritu de hombres como Justino y Tasiano para dejar paso al nuevo universo cristiano. Lo que presta mayor interés a estas primeras tentativas filosóficas es que sus autores parecen andar en busca no de verdades por descubrir, sino más bien de fórmulas con que expresar las que ya han descubierto. Ahora bien, solo disponen de la técnica filosófica de estos mismos griegos, cuya filosofía necesitan reformar y cuya religión precisan refutar simultáneamente. Los apologistas del siglo II han emprendido, por tanto, una tarea inmensa cuya amplitud real no se había de poner de manifiesto hasta los siglos siguientes: expresar el universo mental de los cristianos en una lengua concebida de propio intento para significar el universo mental de los griegos. Nada extraño tiene que tropiecen a cada paso en esta primera búsqueda de una verdad que abarcan globalmente, pero que no penetran en toda su profundidad. Es que su verdad sobrepasa lo que saben de ella y apenas bastarán 11 siglos de esfuerzos y la colaboración de muchos genios para reducir a fórmulas lo que los hombres pueden saber de esta verdad. Hasta aquí los dos párrafos que me habían faltado de la parte primera del capítulo primero. Iniciamos entonces la parte segunda del capítulo primero, titulada El gnosticismo del siglo II y sus adversarios. El siglo II después de Jesucristo es una época de activa fermentación religiosa. Desde todos los puntos y bajo todas las formas se buscan y se creen encontrar en él los medios de alcanzar la deseada unión del alma con Dios. Saber si Dios existe y qué se puede afirmar razonablemente de él, o sea, tener un conocimiento filosófico de Dios, no se considera ya suficiente. Ahora se desea una gnosis, es decir, una experiencia unificante y divinizadora que permita llegar a él en un contacto personal y unirse realmente a él. Esta inquietud religiosa, que parece haber tenido orígenes orientales y anteriores al cristianismo, encontraba Paulo en ciertas filosofías griegas orientadas de por sí hacia la religión. El platonismo y el estoicismo se presentaban como técnicas utilizables para fines específicamente religiosos que no habían sido los suyos propios, pero había posibilidad de adaptar dichas técnicas a tales fines. El gnosticismo del siglo II es el conjunto de los sincretismos
de este género que, al encontrarse con la nueva fe cristiana, intentaron asimilarla. Por lo demás, este término genérico solo designa una visión abstracta de la realidad histórica. De hecho, lo que hubo fue gnósticos y gnosticismos, pero los hombres y sus doctrinas ofrecen ciertos caracteres comunes que permiten atribuirles un mismo nombre. En la medida en que dicha apelación común pueda estar justificada, cabe decir que todas estas doctrinas han tenido por objeto, partiendo de la fe en una revelación, transformarla en un conocimiento, gnosis, capaz de unir al hombre con Dios. Toda esta historia descansa, pues, sobre un diálogo entre la fe religiosa, pistis, y el conocimiento intelectual, gnosis. Trátase principalmente de saber si es o no posible concebir la fe como una sabiduría, pistisofía. Esto es lo que ha hecho decir a uno de sus historiadores, cuya frase ha sido frecuentemente repetida, que la gnosis es la primera tentativa global de una filosofía del cristianismo, Lipsius, o también que fue la helenización aguda del cristianismo, Harnack. Sin embargo, tales fórmulas no son enteramente exactas porque el gnosticismo fue más bien un intento de ciertas mitologías filosóficas para confiscar el cristianismo en provecho propio. Nada más cristiano que la ambición de profundizar en la fe por medio del conocimiento, ya que el conocimiento se instala en el interior de la fe. Pero no es cristiano considerar la fe como un andamiaje provisional del que puede eximirnos ya en esta vida el conocimiento racional. Por eso en adelante encontraremos dos concepciones distintas del conocimiento accesible al cristiano, la que quiere ponerse en lugar de la fe y la que se somete a ella para escrutar su misterio. La primera de estas concepciones es característica del gnosticismo propiamente dicho. Aquí, como en otros casos, no puede decirse que la historia tenga un comienzo absoluto. Sin embargo, la crisis gnóstica parece dibujarse con cierta claridad desde el segundo tercio del siglo II. En su diálogo con Trifón, entre 150 y 160, menciona a Justino, en una sola frase, las sectas de Marción, Valentín, Basílides, Saturnilo y otros más, cada una de las cuales lleva un nombre diferente según la doctrina de su jefe. Entre estos nombres, los de Marción, Basílides y Valentín ofrecen especial interés para el objeto de nuestro estudio. Marción de Sinope había sido ya excomulgado por su obispo cuando fue a Roma para enseñar allí su doctrina en los medios cristianos y después de haber levantado viva oposición, fundar en el 144 la comunidad que había de llevar su nombre. Nada más característico del gnosticismo que esta necesidad de hacerse pasar por cristianismo y esta imposibilidad de armonizarse con él. La doctrina de Marción, que no es conocida únicamente por las refutaciones de sus adversarios cristianos, que nos es conocida por la refutación de sus adversarios cristianos, se caracteriza en primer lugar en el ámbito religioso por su radical repudio del judaísmo. El Antiguo y el Nuevo Testamento no le parecen complementarios sino antitéticos. Así lo defendía en su tratado Hoy Perdido, Las Antítesis. El Antiguo Testamento es para él la revelación del Dios adorado por los judíos. Ordenador del universo, las deficiencias de su obra demuestran evidentemente que también él es imperfecto. Para formar el mundo, este Dios ha utilizado una materia que no había creado y que es, por otra parte, el principio del mal. Ello explica que el demiurgo haya fracasado parcialmente en su obra. La defección de los ángeles y la caída del hombre vinieron a desbaratar sus designios y aún entonces no se le ha ocurrido nada mejor, para paliar su fracaso, que imponer al hombre leyes rigurosas apoyadas en terribles sanciones. Mucho más allá de ese Dios de los judíos se encuentra el Dios extranjero, llamado así porque ha permanecido desconocido para los hombres e incluso para el demiurgo, hasta el día en que Jesucristo vino a revelarlo. A diferencia del primer Dios, que es un justiciero, este otro es esencialmente bondad. Todopoderoso y omnisciente, ejerce su providencia sobre el mundo producido por el demiurgo. Jesús parece no ser aquí más que ese Dios supremo que, movido por un sentimiento de piedad para con la miseria de los hombres, ha querido revestir forma humana, sufrir y morir para salvarlos.
La historia del mundo tiene, pues, como centro la redención, obra del amor divino que impone a los hombres, en correspondencia, una moral liberada del legalismo judío, inevitablemente ascética, porque la materia es de suyo mala, pero animada por la caridad. La gnosis de Marción se centra totalmente en un problema auténticamente cristiano, el de la relación entre la antigua ley y la nueva. La gnosis de Basílides es, por el contrario, una cosmogonía exuberante en que pululan los seres alumbrados por su imaginación. Parece que su autor, oriundo de Siria, empezó a enseñar en Alejandría hacia el 130, reduciendo su concepción del universo a sus datos esenciales. Se encuentra primeramente en la cúspide y en el origen de todo un Dios ingenerado, incomprensible y tan completamente innombrable que se le puede considerar como un Dios no ser. Estando por encima del ser, este Dios tiene, sin embargo, con qué producirlo, ya que contiene en sí, como un granero, las semillas de donde nacerán todos los seres. Llamemos a este género panspermia. Al principio de la historia del mundo, Dios saca de estas semillas 3 filiaciones. La primera brota de él y vuelve enseguida a fijarse junto a él, como un rayo reflejado hacia su fuente. La segunda, más pesada, permanecería entre las demás semillas si un Espíritu Santo no le diese alas, gracias a las cuales se separa de dichas semillas y se une a Dios. La tercera, más pesada todavía, queda adherida a la panspermia, hasta el tiempo en que la purificación de que ha menester le permita elevarse hacia su principio. Todo esto acontece en un mundo superior en donde Dios reside y al que una esfera sólida, el esterioma, aísla herméticamente del resto del universo. Tal separación desempeña un papel decisivo en la historia del mundo. Efectivamente, del seno de la panspermia, Dios produce un nuevo ser, el gran Arcón, inferior a las filiaciones precedentes, pero muy hermoso y poderoso, que llegará a ser el principio de todo el universo que media entre la esfera aislante del esterioma y la esfera de la luna. Engendra un hijo, el Ogdaoda, y de estos dos seres nace una multitud de ellos. Como el pensamiento, nous, el verbo, logos, la sabiduría, sofía y el poder, dinamis, que pueblan el primer cielo de este mundo intermedio. Estos a su vez engendran a otros que van poblando sucesivamente los 365 cielos concéntricamente embutidos en el esterioma. El último de estos cielos es el de la luna, que vemos sobre nuestras cabezas y donde reside el Dios que adoran los judíos. Cediendo a las tendencias que se le conocen, este Dios ha querido enriquecerse acrecentando sus posesiones y por eso ha formado la tierra y el hombre utilizando la materia caótica que tenía a su disposición. Este es un ser doble que pertenece al mundo de la materia por su cuerpo y participa del mundo divino por su alma. En un universo así construido era inevitable desde el principio una caída moral. Incluso se puede decir que estaba inserta en su estructura. Aislado del mundo superior por el esterioma, el gran Arcón no podía menos de considerarse como el Dios supremo. Además, este pecado de orgullo repercutió de cielo en cielo hasta el de la luna, donde el Arcón que adoran los judíos terminó proclamándose a su vez el único Dios verdadero. Para reparar esta falta era necesario disipar el error inicial que la había causado. Tal fue la obra de la primera filiación divina. Ella era por naturaleza ese mismo conocimiento perfecto de la verdad, gnosis, cuya ignorancia había introducido el desorden en el mundo. Bajo la denominación de Evangelio se dio a conocer al gran Arcón, que solo era una criatura del Dios Supremo y que admitió su error. Habiéndose transmitido esta revelación de un cielo a otro hasta el último, todo volvió al orden. Entonces intervino Jesús, nuevo ser divino, eón, destinado a rescatar la tierra. Con su encarnación en María y su predicación del Evangelio se terminó la redención del universo. Completamente purificada, la tercera filiación volvió entonces a su principio y ahora permanece eternamente junto a Dios. Aquellos hombres que reciben la gnosis iluminadora de Jesús
serán ipso facto redimidos y todo volverá al orden para siempre. A fin de garantizar mejor la permanencia de tal orden, Dios sumergirá entonces al mundo en el olvido completo de esta revelación. Desde ese momento, ignorantes del Dios no ser que les domina, los seres divinos no experimentarán envidia alguna de lo que los supera, y su misma ignorancia les protegerá de toda ambición de igualar. Entre los gnósticos, uno de los más filósofos es seguramente Valentín, que enseñó hasta el 135 en Alejandría y después en Roma hasta el 160. En el origen de todas las cosas colocaba una unidad no engendrada, inmortal, incomprensible, inconcebible. Llamémosla el Padre o el abismo. A este principio masculino hay que añadir otro de naturaleza femenina, sige, silencio. Abismo no gustaba de la soledad porque era amor y el amor no es tal si no tiene nadie a quien amar. De su unión con Sige nacieron inteligencia, nous y verdad, aletheia. Abismo, silencio, inteligencia y verdad forman la primera tétrada, raíz de todo cuanto existe. Inteligencia y verdad engendraron entonces al verbo, logos, y a la vida, los cuales por su parte engendraron al hombre, es decir, su arquetipo eterno, y a la iglesia. Constituida así la primera Ogdáoda, nacieron 10 eones del verbo y de la vida y otros 12 del hombre y de la iglesia. El conjunto de la Ogdáoda primitiva, la década y la dodécada que se añaden a ella, forman el pléroma, sociedad de 30 seres divinos cuyo misterio será simbolizado después por los 30 años de vida oculta de Jesucristo. Entonces se produjo un acontecimiento decisivo. Los dos últimos miembros de la dodécada y por consiguiente del pléroma son voluntad, téletos y sabiduría, Sofía. Movida por una curiosidad no totalmente exenta de ambición, sabiduría cede al deseo de escrutar el misterio del abismo, y como de eso solo es capaz el entendimiento, aquella se hubiera perdido en el vacío si el pléroma no hubiese estado rodeado de un límite, Oros, que evitó felizmente su caída. Fecundada por el deseo al que acababa de consentir, y no por voluntad, da a luz una hija bastarda, concupiscencia, Hachamoth. Concebida sin padre, esta no es más que un aborto, una materia sin forma. Fue pues inmediatamente expulsada del pléroma y para evitar la repetición de semejantes incidentes, entendimiento y verdad engendraron una última pareja de eones, macho y hembra, el Cristo y el Espíritu Santo, que enseñan a los demás eones del pléroma a respetar la trascendencia del abismo y a amarlo sin pretensiones de igualar. Restablecido de este modo el orden en el pléroma, solo falta disciplinar a concupiscencia. Del deseo común de todos los eones nace entonces un nuevo ser divino, Jesús, que purifica a concupiscencia de sus pasiones, temor, tristeza, defecto y necesidad, y hace de cada uno de ellos uno de los principios activos del mundo futuro. Lo que queda de la concupiscencia, así purificada, es una especie de materia apta para concebir, la misma de que va a ser hecho el universo. Su artesano, el demiurgo, se halla situado en la región baja en que mora la concupiscencia. Separado como está del pléroma por el límite, Oros, se encuentra tarado por la ignorancia de un mundo superior, pero produce sin saberlo una como imagen del pléroma. Se diría que es un demiurgo platónico guiado en su obra por ideas cuya existencia ignora. Por otra parte, igual que el gran Arcón de Basílides, el demiurgo de Valentín se cree el Dios supremo. No es pues de extrañar que haya proclamado en el Antiguo Testamento: yo soy Dios y no hay más Dios que yo. De su acción formadora nacen dos clases de hombres: la clase inferior de los hombres materiales y la clase más noble de los hombres psíquicos. Una tercera clase, mucho más noble todavía, la de los espirituales, neumáticos, de neuma, espíritu, solo en parte es obra suya, ya que participan, gracias a concupiscencia, del elemento espiritual divino. Los materiales están perdidos de antemano, pues su destino es disolverse en la materia. Los espirituales están salvados por anticipado, ya que son naturalmente espíritu.
La única clase de hombres que tiene necesidad y posibilidad de ser redimida es la de los psíquicos. Por eso ha sido formado un Redentor para rescatarlos. Nacido de la Virgen María, este Redentor no es, sin embargo, obra exclusiva del Demiurgo. El león Jesús vino a él en el momento del bautismo y no le ha abandonado para reintegrarse al pleroma hasta el comienzo de su pasión, dejando sufrir y morir la apariencia de cuerpo material que el Redentor había asumido. Cuando el demiurgo deje de producir, concupiscencia entrará por fin en el pleroma junto con todos los hombres espirituales. El demiurgo ocupará el lugar que deje libre concupiscencia al ascender en compañía de los psíquicos redimidos. Todo lo demás perecerá con la materia misma en una conflagración universal que señalará el fin de los tiempos. Por haberse perdido los textos originales, es imposible reconstruir con certeza el detalle de las doctrinas gnósticas, pero sus caracteres generales son suficientemente visibles para que sus historiadores concuerden en la interpretación de conjunto que conviene darles. Su nombre genérico, ya lo hemos dicho, indica bien su naturaleza. Una gnosis es un saber cuya posesión garantiza la salvación, mediante la liberación de un error primitivo, ligado a la historia del mundo, del cual rescata a quienes lo poseen. Todas estas doctrinas dicen relación, en primer lugar, al cristianismo por el papel que atribuyen a Jesús, pero tienden a reducir la misión de éste a la simple transmisión del conocimiento salvador. El papel de su pasión y de su muerte queda en la sombra o incluso suprimido. Dependen aún del cristianismo en cierto sentido para un antijudaísmo extraño, no obstante, al cristianismo mismo. Los gnósticos subordinan deliberadamente Jehová al Dios cuya revelación nueva creen encontrar en el Evangelio. El motivo que invocan en apoyo de su doctrina no deja de tener alcance filosófico. Para ellos se trataba de resolver el problema del mal. Si el mal está en la creación, su origen debe encontrarse en el acto creador. Ahora bien, el Dios Supremo es perfectamente bueno, no es pues Él el creador. Por el contrario, debe considerársele como la fuente primera de este conocimiento redentor con que Él gratifica a la jerarquía entera de los seres, incluidos los hombres gnósticos, para remediar la falta inicial del demiurgo y llevar así a cabo la obra de salvación. Las indicadas doctrinas representan bastante exactamente la materia confusa de que Plotino había de ser el demiurgo. Metamorfoseándolas en filosofía, les ha dado forma, orden e inteligibilidad. Semejante empresa era tanto menos posible cuanto que los elementos cristianos del gnosticismo eran extraños a la esencia de éste. Dichas ingeniosas mitologías no nacieron de las enseñanzas de Jesucristo. Lo único que pretendieron fue apropiarse, junto con el Doctor y su doctrina, la iglesia que formaban ya sus fieles. Contemporáneos de tales tentativas, los primeros apologistas griegos las desaprobaron decididamente, excepto Tasiano, a quien hemos visto ceder a su influencia. En la segunda mitad del siglo II se impuso la necesidad de emprender una lucha directa contra ellas y definir el auténtico cristianismo frente a las deformaciones gnósticas con las que corría peligro de confundirse. Entonces apareció una nueva generación de escritores cristianos cuya obra lograría restituir a su pureza primitiva ciertas nociones de importancia fundamental para todo filósofo cristiano. San Ireneo nació en Esmirna, o en sus cercanías, hacia el 126, probablemente de familia cristiana. Desde su juventud trató mucho con Policarpo, directamente relacionado con la generación que había conocido a Cristo. Abre comillas. Policarpo no solo había sido instruido por los apóstoles, no solo había conversado con muchos de los que habían visto a Cristo, sino que los mismos apóstoles lo habían establecido en Asia como obispo de Esmirna. Cierra comillas. Ahora bien, Policarpo no tenía más ambición que conservar fielmente la tradición. Enseñó siempre lo que había aprendido de los apóstoles, lo que se transmite en la Iglesia y por consiguiente lo único verdadero. El pensamiento de Ireneo se referirá después con gusto a estos felices tiempos. En una carta a Favorinus que nos ha conservado Eusebio, nos dirá que todavía podría describir el lugar en que Policarpo acostumbraba a sentarse para conversar,
su manera de entrar y de salir, su modo de vivir, su aspecto exterior, los planes que tenía y lo que decía de sus relaciones con Juan y los demás que habían visto a Jesús. Ahí estaba la fuente de la vida interior de Ireneo. Se vincula a Jesucristo por medio de un hombre que ha visto a los que han visto a Jesucristo. No se sabe exactamente en qué fecha se trasladó Ireneo del Asia Menor a las Galias, pero se sabe que allí fue ordenado sacerdote, que estaba en Lyon cuando murió Potino y que fue elegido sucesor del obispo mártir, 177. Sus huellas se pierden a partir de los primeros años del siglo III y se ignora si también él fue martirizado. Conocemos el pensamiento ireneo por su tratado Adversus Hereses, del que quedan extensos fragmentos griegos y una traducción latina no elegante pero fiel. El título griego completo es más expresivo: Exposición y refutación del falso conocimiento, Gnosis. La obra comprende 5 libros. El primero describe las doctrinas gnósticas, el segundo las refuta, los 3 últimos son una exposición de la doctrina cristiana. En su obra, Ireneo se coloca resueltamente y desde el principio en el plano religioso y opone al sedicente saber de sus adversarios, seudónimos gnosis, el saber verdadero, gnosis aletheis, que es la enseñanza de los apóstoles y la tradición de la Iglesia en el mundo entero. La verdad sobre Dios se ofrece, pues, al pensamiento humano en el depósito impersonal de la fe. Es posible y legítimo emprender, a partir de este dato, un esfuerzo para conocer a Dios, siempre que dicho esfuerzo se realice con sobriedad. Si ignoramos las causas de muchos fenómenos como las crecidas del Nilo y el influjo y reflujo del océano, ¿cómo podríamos saber todo lo concerniente a Dios? ¿Qué hacía Dios antes de la creación? Él solo conoce la respuesta. ¿Cuál es el origen del verbo? ¿Cuál es el de la vida? Pretender saberlo, como los gnósticos, es desconocer los límites de la razón humana. Lo mejor que se puede hacer ante tales cuestiones es reservarlas a Dios, reservar Deo. No se hace uno cristiano para llegar a sabio, sino para salvarse. Qué brillante esto, me encantó. No se hace cristiano uno para llegar a sabio, sino para salvarse. Estos temas rectores del pensamiento cristiano serán reiteradamente expuestos a lo largo de la época patrística y de la Edad Media, especialmente por Juan de Salisbury. No hay más que un solo Dios y un demiurgo. La existencia de este Dios puede ser demostrada y debe ser conocida hasta por los paganos partiendo de sus obras, San Pablo. Los gnósticos sostienen que el creador es el demiurgo, pero reconocen que éste depende de Dios en su existencia. Por consiguiente, multiplíquense o no los intermediarios, solo Dios es el verdadero creador del mundo. Abre comillas. O bien es necesario perseverar en la opinión de que Dios ha hecho el mundo porque en su poder encontró de qué hacerlo, o bien, si ha salido de él alguna fuerza activa, siempre habrá que buscar necesariamente dónde ha encontrado este autor del mundo el modelo de las cosas que había de hacer y la sustancia misma del modelo, cierra comillas. Si se quiere multiplicar los intermediarios, será preciso remontarse al infinito, y ni siquiera bastarán los 365 cielos de Basílides, porque el verdadero problema radica en explicar la existencia del primer cielo. Abre comillas. Cuanto más seguro e inteligente resulta conocer de buenas a primeras la verdad, que el Dios que ha hecho el mundo tal como es el único Dios, y no hay más Dios que Él, que ha sacado de sí mismo el modelo y la forma de cuanto ha sido hecho, y no agotarse en rodeos impíos para detener finalmente el pensamiento en un solo ser y confesar que todo lo que ha sido hecho viene de él, cierra comillas. El testimonio de Ireneo expresa claramente este sentimiento tan vivo entre los primeros pensadores cristianos. La inteligencia estaba a favor de la fe. Se reconocía mucho menos la razón en el saber de los gnósticos que en una revelación, la cual sin embargo se ofrecía solo como objeto de fe. ¿Por qué no ceder a la impresionante armonía entre las escrituras y el espectáculo del mundo? Cuando todas las escrituras, los profetas y los evangelios abiertamente, sin equívocos y de forma comprensible para todos, aun cuando no todos crean, proclaman a un solo Dios, con exclusión de todos los demás, que lo ha creado todo por su verbo, las cosas vivientes y las visibles, lo que existe en los cielos, sobre la tierra, en las aguas y bajo la tierra, según hemos mostrado con las mismas palabras de la Sagrada Escritura,
cuando la creación de que formamos parte atestigua por el espectáculo que ofrece, que uno solo es su autor y su director, cuán estúpidos y obtusos parecen aquellos que cierran los ojos a una evidencia tan luminosa y no quieren ver la clara verdad, sino que, violentándose a sí mismos, piensan, valiéndose de ficciones embrolladoras, haber encontrado cada uno un Dios a su manera. Cierra comillas. Así pues, ya se encuentra firmemente ocupado el terreno sobre el cual ha de crecer la filosofía medieval, cuyos puntos fundamentales, por otra parte, ya ha reconocido San Ireneo. En primer lugar, la creación. Dios Todopoderoso lo ha creado todo de la nada por su verbo. Los hombres no pueden producir nada sin una materia preexistente, pero Dios ha producido hasta la misma materia de su obra, materia que no existía anteriormente. Dios ha creado el mundo por bondad. El universo ha nacido, pues, del bien y para el bien, y no, como erróneamente creían los gnósticos, a consecuencia de algún error inicial, neque per apostatiam, et defectionem et ignorantiam. El optimismo cristiano se afirma aquí con fuerza tanto mayor cuanto que el espectáculo del mundo atestigua hasta la evidencia de bondad de su creador. Efectivamente, Dios continúa gobernando su obra por medio de su providencia. El espectáculo de las cosas testimonia que cada ser ha recibido su naturaleza, su orden, su número y su tamaño propios, que nada ha sido hecho ni nada sucede al azar, sino que una razón sublime y divina lo ha organizado todo. Lo que las cosas son proclama lo que Dios es, ya que ellas subsisten por voluntad divina. Est substantia omnium voluntas eius. Como todos los demás seres, el hombre ha sido creado directa y totalmente por Dios. Creado por Dios es bueno, creado no es perfecto, no solo en el sentido de que es finito, sino también porque, no siendo por sí lo que es, se encuentra expuesto a caer. En contrapartida, el hombre puede acercarse progresivamente al grado de perfección que le es accesible. Por hombre hay que entender la unidad de alma y cuerpo. Un alma no es un hombre, es el alma de un hombre. Toda alma hecha de un spiritus y de un neuma, San Pablo, sobrevive a la muerte del hombre. Conserva incluso su figura, lo que prueba que no podría pasar a continuación de un cuerpo a otro. Ireneo ha dicho que las almas son incorpóreas, pero no se sabe si pensaba en una espiritualidad en sentido propio o solo en una incorporeidad relativa, por referencia a los cuerpos groseros y propiamente dichos, pues en otro pasaje representa a las almas como contrayendo la forma de sus cuerpos. Así el agua que se hiela en un vaso y conserva su forma una vez roto el vaso. Prueba de ello es que las almas humanas se pueden reconocer después de su muerte. Estas ideas son ciertamente válidas por lo que hace al spiritus, en cuanto al neuma, en el que ciertos intérpretes no ven otra cosa que la gracia divina, su naturaleza es descrita tan confusamente que nada se puede afirmar. Las principales facultades del alma son el entendimiento y el libre albedrío. El Padre ha hecho todo el hombre a su propia imagen, propiam sententiam unusquenque aventem et sensum liberum. El entendimiento, nous, comienza por mirar las cosas, contemplatur, las examina, cogitat, saca de ellas un saber, sapit, sobre el cual razona, conciliatur. Discutiéndolo en su interior, ánimo, tractat, y expresándolo finalmente por la palabra. Como el Padre, nuestro entendimiento emite, pues, un verbo, pero él no es emitido por nada. Un ser inteligente es un ser libre, homo vero rationabilis et secundum hoc similis Deo, libere in arbitrio factus et suae potestatis, es incluso libre para usar a su entender las órdenes divinas. Liberum hominem fecit Deus ab inicio, aventem suam potestatem sicut et suam animam utendum sententia Dei voluntari et non coactum adeo. Precisamente por esto, el libre albedrío hace al hombre semejante a su creador. Libere sententia inicio et homo et libere sententia et Deus, qui ad similitudinem factum est. Perdón por la pronunciación horrorosa en latín, ¿no? Como siempre digo.
Se ha reprochado a San Ireneo un pelagianismo antecedente. Lo cierto es que, como la mayor parte de los padres griegos, ha insistido fuertemente sobre la importancia del libre albedrío como fundamento de la responsabilidad religiosa y moral, pero jamás ha identificado la gracia con el libre albedrío, como hará Pelagio, y se apoya en San Pablo, Romanos 2, 5:8, para justificar su doctrina sobre esta materia. Por lo demás, no hay que olvidar que escribe contra los gnósticos. Ireneo quiere combatir la idea de que los hombres forman clases distintas, como las de materiales y psíquicos, lo cual equivale a cargar a Dios la responsabilidad de lo que estos hombres hacen. Si, como sostiene Ireneo, cada hombre es libre en sus juicios, todo hombre es responsable de ellos. Es cierto que el pecado ha disminuido nuestra libertad, pero no la ha destruido. Así se resuelve el único problema que aquí se halla en litigio: explicar la presencia del mal moral en el mundo sin comprometer la responsabilidad de Dios. Sobre la resurrección del hombre, Ireneo nada tiene que enseñarnos aparte de lo que Atenauras y Tasiano nos habían enseñado ya. Por el contrario, su escatología es verdaderamente curiosa. Ireneo describe el fin del mundo como si hubiese leído de antemano un reportaje detallado de él. Ve venir al anticristo, la bestia, cuyo número es el 666, ya que Noé tenía 600 años en el momento del diluvio y la estatua de Nabucodonosor tenía 60 codos de alto y 6 de ancho. El cálculo es sencillo: 600 más 60 más 6 igual 666. Muchos nombres se podrían adaptar a este número, pero no se sabe exactamente cuál será el suyo: Evantas, Lateinos, Titán o algún otro. Devastará el mundo entero, reinará en el templo 3 años y 3 meses, después vendrá el último juicio y el fin del mundo, que se producirá cuando éste haya cumplido 6.000 años. En efecto, la creación ha durado 6 días, un día de creación equivale a 1.000 años. Luego el mundo habrá de durar 6.000 años. Entonces se abrirá un último periodo de 1.000 años, correspondiente al descanso del séptimo día, durante el cual Cristo reinará con los justos en la Jerusalén regenerada. Al fin de este período, el Hijo conducirá y presentará a los elegidos a Dios, su Padre, para que gocen con Él de la felicidad eterna. Solo entonces el Padre resucitará a los malos, los juzgará y los condenará por toda la eternidad. Tal es, a grandes rasgos, la historia futura de las almas humanas. Al menos no se puede dudar de que la tendrán, ya que, aunque sean mortales por naturaleza, serán inmortales por voluntad de Dios. El más célebre de los discípulos de Ireneo, Hipólito, ocuparía quizás un lugar eminente en la historia del pensamiento cristiano si conservásemos aún su tratado casi enteramente perdido, Contra los griegos y Platón, o sobre el universo. Nacido probablemente en Roma, sacerdote y después obispo de una comunidad cismática de esta ciudad, murió exiliado en Cerdeña tras una vida bastante tormentosa en 236 o 237. De lo que nos queda de su obra de exégeta, de teólogo y de apologista, la parte más importante para nosotros es su refutación de todas las herejías, comúnmente citada con el título Philosophomena. La intención principal del autor es mostrar que, aunque presuman de su entronque cristiano, las sectas heréticas no tienen su origen en la tradición cristiana, sino en las doctrinas concebidas por los filósofos. Él mismo se inspira casi siempre en sus predecesores cristianos y su doctrina del verbo no es tan embrollada como las de Tasiano o Justino, sino más. No solo habla del verbo como de un ser engendrado con vistas a la creación, sino que considera su generación como libre y por consiguiente como la creación voluntaria de una persona divina por Dios. Compuesta hacia el 230, la refutación de las herejías es contemporánea de la obra de Clemente de Alejandría. Nada mejor que la comparación entre ambas para ver cómo el medio alejandrino, más abierto que el de Roma a las influencias de la filosofía griega, era también más favorable al nacimiento de una especulación verdaderamente metafísica, alimentada no obstante de espíritu cristiano. Fin de la parte segunda del capítulo primero. En la conclusión de cada una de estas partes, el autor cita extensamente una variada bibliografía muy interesante.